Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy quiero adentrarme en el mundo de las trail, que tan de moda está, y viendo que el vídeo de la Africa Twin tuvo una gran aceptación, creo que a día de hoy este tipo de motos interesan bastante. Ya que es un mundo extenso, voy a dividirlo en dos capítulos. En este primer capítulo vamos a ver desde su inicio hasta el cambio de siglo. Evidentemente no estarán todas, ya que si no podríamos hacer una telenovela de motos trail, y no es lo que quiero con estos vídeos. Antes de nada, un poquito de historia. ¿Cuándo nacieron las trail? Todo el mundo dice que las trail, como las conocemos hoy en día, nacieron en 1976 con la Yamaha XT500. Un modelo con una mecánica sencilla, fiable y capaz de ir bien tanto en carreteras como en caminos. Se diseñó principalmente para el mercado estadounidense, que demandaba motos capaces de funcionar bien en sus infinitas carreteras rectilíneas y a la vez dieran un buen resultado en sus pistas desérticas. Tenía un monocilíndrico refrigerado por aire de 499 centímetros cúbicos con 32 caballos, que era más que suficiente para mantener velocidades de 100-120 km por hora sin estresar la mecánica. Tenía una suspensión delantera con 195 milímetros de recorrido y una trasera de 142 milímetros. Su altura libre al suelo era de 215 milímetros. Su sistema de frenado estaba compuesto por tambores en ambas ruedas. En la báscula marcaba 140 kilos en seco, lo que lo hacían un juguetito muy fácil de llevar. Recordar que esta moto nació en los años 70, con lo que tampoco tenía una gran tecnología. Esta moto fue la primera en ganar el París-Dakar en 1978. Después de esta pequeña historia del nacimiento de las trail, comencemos con el primer capítulo, así que sin más dilación, ¡dentro intro! Vamos a empezar con la renovación de la pionera XT500, que posteriormente tuvo una pequeña renovación en la XT550. Pero no vamos a hablar de esta última. En 1984 se lanzó al mercado la Yamaha XT600 Teneré. Bajo el enorme tanque de combustible de 30 litros montaba un motor de 595 centímetros cúbicos con el mismo sistema IDIS, Yamaha Dual Intake System, de su predecesora, que daba una potencia de 43 caballos. El sistema de frenado conservó el tambor trasero, pero dotó de un disco de 260 milímetros a la rueda delantera. La horquilla de 41 milímetros estaba asistida por aire y con una carrera de 25 milímetros. En el eje trasero montaba un basculante con monoamortiguador de aluminio con un recorrido de 235 milímetros. Su chasis, similar a los empleados en los modelos XT estadounidense, mantenía un peso de 163 kilos en vacío. En 1985 Yamaha compitió en el Raid más duro del mundo, con una XT600 Teneré preparada. Destacaba su depósito de 51 litros, 2 depósitos detrás y uno delante, y consiguió el segundo puesto bajo las manos del francés Jean-Claude Oliver. Fue una de las preferidas, no solo por los corredores del Dakar, sino por los aventureros de la época. Continuamos con la Honda XLM 600 LM. Podemos decir que fue la Trail Adventure de la década de los 80. No era la más cañera ni la más rápida, pero estaba preparada para viajar sin parar, gracias a su fiabilidad y su buen equilibrio. Además, incorporó un asiento más cómodo y un gran depósito de 28 litros, lo que permitía hacer muchos kilómetros sin parar, algo que en esa época se agradecía, ya que no había tantas gasolineras como en la actualidad. Su motor era un monocilíndrico refrigerado por aire de 591 centímetros y 45 caballos, con una caja de cambios de 5 velocidades. Podía mantener velocidades de 120 km por hora sin ningún problema, llegando a puntas de 160 km por hora si te agachabas un poco sobre el tanque. Su suspensión delantera contaba con un recorrido de 229 milímetros y la trasera con 208 milímetros. Su llanta era de radios sin cámara, algo poco frecuente en la época, pero que hoy en día es algo habitual en las trail. Incorporaba arranque por patada, algo muy práctico para largos viajes, ya que nunca te quedarías tirado por falta de batería. Tenía un peso de 150 kilos en vacío, lo que le hacía aumentar a 180 kilos con el depósito lleno, pero claro, con la ventaja de que te daba una autonomía de más de 500 kilómetros. Este modelo no se vendió mucho en nuestro país y hoy en día es difícil de encontrar, pero si encuentras uno con llantas doradas y el motor pintado en rojo, has dado con una de las pocas que hay en nuestro país. Su precio oscila entre los 1.500 y los 4.000, pero ya en estado de colección. Seguimos con la Suzuki DR600S. En 1985 Suzuki apareció con un nuevo modelo, con la misión de convertirse en una opción para el uso del día a día de un modo sencillo, económico y eficaz. Montaba un propulsor refrigerado por aire y aceite monocilíndrico de 589 centímetros cúbicos con 44 caballos, caja de cambios de 5 velocidades y encendido electrónico.
llevaba un depósito de 21 litros, lo que le permitía una autonomía de unos 400 kilómetros. Su parte ciclo era simple, con un chasis tubular de simple cuna desdoblada, junto con un sencillo equipo de suspensiones, con una horquilla convencional de barras de 40 milímetros y monoamortiguador trasero con sistema full flutter y regulación en 5 posiciones. La frenada mantenía esa sencillez, con un disco delantero de 240 milímetros y un tambor simple de 130 milímetros. Aunque este sistema de frenado era muy sencillo, era suficiente para frenar los 140 kilos que pesaba. Y, aunque no fuera el mejor sistema, era suficiente para campo y carretera. Era una moto polivalente y eficaz, sin muchos alardes. Nos vamos ahora con la Gilera ER350 y 500 Dakota. La verdad es que de estos modelos he encontrado bastante poca información, pero sí os puedo contar que salieron en torno a 1987, con 2 cilindradas. Una con un motor monocilíndrico de refrigeración líquida de 349 centímetros cúbicos y 26 caballos, y otra con motor monocilíndrico de refrigeración líquida con 497 centímetros cúbicos y 44 caballos. Las dos incorporaban culata de 4 válvulas y doble árbol de levas, 2 carburadores gemelos y arranque electrónico. Tenían unas llantas de radios que le permitían llevar neumáticos sin cámara. Sus motores no tenían ni el cubicaje ni la potencia de las japonesas, y en sus primeras versiones pecaban de cierta fragilidad mecánica. Quizá eso fue lo que condicionó su vida en el mercado y que haya tan poca información de ellas. De todas formas, si alguien puede aportarnos algo más de luz sobre estas motos, le agradecería que lo pusiera en comentarios y así todos sabremos un poquito más de ellas. A continuación veremos la Suzuki DR-Big 750S. Estamos ante otra de las trail míticas del siglo XX. En esa época las motos trail no eran como las conocemos actualmente. Eran mucho más endureras y habían nacido a raíz del mítico París-Dakar, que tanto interés generó en la época, y el público crecía sobre este nuevo tipo de motos. Eran motos capaces de meterse por cualquier tipo de off-road y además salir a carretera con garantías. La Suzuki DR-Big 750S fue el primer paso de la marca hacia las Maxi Trail. Este modelo se acercaba más a las BMW GS y las Africa Twin. Contaba con el motor monocilíndrico de mayor cilindrada hasta la época, con 727 centímetros cúbicos, refrigerado por aire y aceite, que rendía 52 caballos, algo que la destacaba frente a sus competidoras. Tenía un peso en vacío de 207 kilos y un depósito de 27 litros, dándole una autonomía de unos 450 kilómetros. Tenía buena protección aerodinámica, algo poco habitual en las trail de la época, lo que la diferenciaba del resto en carretera y la hacía un poco más frágil en campo, ya que cualquier caída tonta podía hacer un estropicio en el carenado. Mecánicamente no era compleja, lo que la hacía bastante fiable, aunque sus carburadores Mikuni daban algún problemilla, que podías evitar si le llevabas un cuidado y mantenimiento frecuente. Aparte de esto, tenía el clásico problema de consumo de aceite de los motores monocilíndricos de gran cilindrada. En la actualidad sigue teniendo un público incondicional, ya que son motos mecánicamente muy duras, pero necesitan un mantenimiento frecuente. Recordad que son motos que tienen ya unos añitos, con lo cual, si os vais a hacer con una, mirad al detalle, no vaya a ser que os compréis una ruina. Vamos con la Honda NX 650 Dominator. Llegó al mercado en 1988 con la idea de seguir los pasos de su hermana mayor, la Africa Twin, y plantar cara a la competencia de la época. Montaba un motor a prueba de bombas, un carenado y una parte ciclo que mejoraba las anteriores XL. Podemos decir que vino a reemplazarlas. Honda trató de hacer una moto equilibrada, con lo que tenía claro que para esto debía ser sencilla mecánicamente para elevar su fiabilidad al máximo y, en el caso de tener averías, que pudieran ser reparadas fácilmente, sin herramientas específicas ni costosas piezas. Para ello, Honda montó un motor monocilíndrico refrigerado por aire de 650 centímetros cúbicos con una potencia de 44 caballos. Unas cifras buenas para una mecánica de baja compresión y carrera larga. Su estética era muy dakariana, como no podía ser de otra forma en esa época. Tenía detalles como los fuelles de las horquillas, el carenado de los discos de freno y el cubrecárter metálico que nos hacían ver que estaba preparada para mancharnos y meternos en grandes líos. Su equipamiento era el típico de las trail de la época: llantas de 27 pulgadas, suspensiones de recorrido largo y su ligereza, ya que tan solo pesaba 150 kilos en seco. Ciertamente no era la mejor moto para circular por el asfalto, pero se defendía con dignidad, sobre todo en carreteras reviradas, gracias a su motor lleno de bajos y agilidad. Era una moto cómoda que podía mantener velocidades de 110-120 km por hora sin ningún problema. Hoy en día puedes encontrarlas a partir de 1000 euros, y como su mecánica y sus averías no son extremadamente caras, es una opción interesante. Además, estarás comprando un pedacito de la historia y una auténtica trail de la década de los 80 y 90, cuando todo era mucho más sencillo. Ahora vamos con la Kawasaki KLR Shanghai. Salió al mercado al final de la década de los 80 y era muy similar a la Honda Dominator en cuanto a carenado, ya que también ofrecía una buena protección aerodinámica, permitiendo velocidades de crucero de 120 km por hora en carretera y con una buena protección para pistas de tierra.
Montó un motor monocilíndrico refrigerado por agua de 651 centímetros cúbicos y 48 caballos, con un carburador Keihin de 40 milímetros. Esto la hizo que fuera agradable a bajo régimen y que fuera capaz de estirar hasta las 7000 revoluciones sin altibajos. Montaba una caja de cambios de 5 velocidades y transmisión final por cadena. El chasis era de cuna de acero desdoblado en su parte baja, ofreciendo suficiente rigidez y haciendo que fuera una moto noble en sus reacciones y bastante estable. En la parte delantera llevaba una suspensión con barras de 38 milímetros asistidas por aire, con un rendimiento bueno tanto en carretera como en campo. Aunque sí es cierto que eran demasiado blandas cuando tenías que realizar una frenada fuerte en carretera. En la trasera montaba un monoamortiguador Callava con un sistema Unitrack. El sistema de frenado era suficientemente eficaz tanto en asfalto como en campo, montando un disco delantero de 230 milímetros con pinza de 2 pistones y un disco trasero de 204 milímetros con pinza de pistón simple. Las ruedas eran de 21 pulgadas delante y 17 detrás. Tenía un comportamiento agradable en carretera y en campo pocas pegas se la podían poner, teniendo en cuenta que llevabas una trail y no una enduro, con lo cual debías de saber por dónde te metías. Su peso era de 183 kilos y llevaba un depósito de 23 litros. Como curiosidad, esta moto fue modificada por el ejército estadounidense y la equiparon con un motor que funcionaba mediante gasóleo o queroseno. Al ser una moto militar, la reforzaron tanto los neumáticos como las suspensiones. Tenía menos potencia que la moto normal, rindiendo unos 30 caballos y su respuesta al acelerador era bastante lenta. Pero a cambio nos daba una autonomía de más de 600 kilómetros y nos permitía llegar a velocidades de 139 kilómetros por hora, que yo creo que eran suficientes para escapar de los malos. Ahora vamos con otra Yamaha, en este caso con la XTZ 750 Super Tenere. Estuvo en el mercado desde 1989 a 1996. Esta Super Tenere se hizo muy famosa en parte por culpa de Stefan Peterhasen, ya que fue campeón del París-Dakar 6 veces con Yamaha, en concreto una con la IZE 750T y 5 con la IZE 850T, los modelos prototipo de la Super Tenere que vamos a hablar. Este modelo montaba un motor bicilíndrico en paralelo, twin, con distribución DOG y 5 válvulas por cilindro con refrigeración líquida. Estaba alimentada por 2 carburadores Mikuni de 38 milímetros, lo que la permitían rendir 70 caballos, con 68 Nm de par, algo bastante serio para la época. Montaba un chasis de tipo doble cuna, construido con acero de tubular rectangular al que se anclaba su bastidor Delta Box Sweepgram, o como se pronuncia. La suspensión delantera montaba horquillas de 43 milímetros, con un recorrido de 235 milímetros, y la trasera montaba un monoamortiguador ajustable con un recorrido de 215 milímetros. El sistema de frenado quizá no era de los mejores, pero tenía una buena mordiente, montando un doble disco delantero de 245 milímetros con pinzas de doble pistón y un disco trasero de 236 milímetros con pinza de doble pistón. En cuanto a las llantas, montaba 21 pulgadas delante y 17 pulgadas detrás, lo habitual en las trail de la época. Su depósito era de 26 litros y marcaba en báscula un peso de 195 kilos en vacío. Su equipamiento era muy sencillo, con una pantalla elevada, parrilla portabultos, cubrecárter de aluminio, fuelles de plástico en la suspensión y un escape elevado para poder vadear por zonas con abundante agua sin ningún problema. Dinámicamente quizá no fuese tan buena como la Africa Twin, aunque era un poco más ágil, y su motor destacaba por su fiabilidad, siendo mucho más explosivo que el de su rival. Su comportamiento en carretera era bueno, y en campo era muy capaz de meterse por terrenos complicados, con lo que permitía disfrutar a tope. Hay que recordar que es una moto de más de 20 años, con lo que es recomendable revisar la carburación y el reglaje de válvulas de vez en cuando, para mantenerlos en óptimas condiciones de funcionamiento. Las dos últimas de esta lista comparten gran cantidad de elementos, así que vamos a empezar con la Aprilia Pegaso 650. Era una moto lógica, lo hacía todo bien o casi todo. Montaba un motor Rotax monocilíndrico con doble árbol de levas, 5 válvulas y 2 carburadores Mikuni BS de 33 milímetros. Su cilindrada era de 652 centímetros cúbicos con 50 caballos. Tenía un depósito de 22 litros. Sus suspensiones estaban compuestas por una horquilla delantera invertida de 40 milímetros ajustable en precarga. El sistema de frenado tenía un disco delantero de 300 milímetros con pinza de 2 pistones axiales y un disco trasero de 220 milímetros con pinza de único pistón. Su peso era de 175 kilos y montaba una llanta de 19 pulgadas delante y 17 pulgadas detrás. Dinámicamente era una moto que se movía bien en carreteras secundarias de curvas y permitía rodar por autopistas a velocidades legales con soltura. En el campo se comportaba bien, gracias a una buena respuesta de su propulsor a cualquier insinuación del acelerador.
En resumen, una moto muy interesante para el día a día y con la que te divertirás en tus rutas de fin de semana. Continuamos con la que podemos decir que era su hermana y la última de esta lista. Es la BMW F650 GS. La idea de esta moto era ofrecer una moto sencilla y ligera, que fuese cómoda y económica de conducir, y pudiera hacer frente a sus rivales. Por eso BMW se alió con Aprilia y la desarrollaron en conjunto. Esta BMW y la anterior Pegaso se ensamblaron en la fábrica de Aprilia. El motor no era exactamente igual que el de la Aprilia. En este caso, BMW montaba un monocilíndrico refrigerado por agua de 652 centímetros cúbicos y 48 caballos, con 4 válvulas, caja de cambios de 5 velocidades y 189 kilos en vacío. Este modelo optó por soluciones más económicas y convencionales que sus hermanas de marca. Cabe destacar que su transmisión era por cadena, en lugar del famoso cardán de BMW. Pese a todo esto, fue un éxito en ventas, gracias a su atractivo precio y a que era un modelo muy equilibrado, y para todos los públicos. Como os decía antes, una moto lógica. Este modelo era una de las trail de las de antes, monocilíndrica y ligera, ideales para el día a día, pero que nos permitía viajar con comodidad y alguna escapada fuera del asfalto. Hoy en día pueden encontrarse unidades ligeramente por encima de los 1000 euros, aunque hay que tener en cuenta que el modelo tenía algún problemilla técnico, como fallos en la bomba del agua y en su peculiar sistema de lubricación, que usaba el bastidor como conducto para hacer llegar el aceite al cárter. Y esto puede darte algún quebradero de cabeza. Pero si te gusta su estética y el concepto trail old school, puede ser una buena elección. Bueno, pues aquí terminamos el primer capítulo de las motos trail. En el segundo capítulo nos acercará a las trail actuales, las cuales se han convertido en una moda, y la verdad es que cada vez vemos más por nuestras carreteras gracias a su polivalencia. En mi sincera opinión, salvo excepciones, creo que son motos bastante lógicas. Una cosa que os quería comentar, como aún no he seleccionado qué motos entrarán en este segundo capítulo, os agradecería que me dejarais en los comentarios cuáles os gustarían que estuvieran. Recordad que tienen que estar comprendidas entre los años 2001 hasta la actualidad. Eso sí, en principio solo voy a meter 10 para que no se haga un vídeo muy largo, con lo cual elegirlas bien. Así que espero vuestros comentarios y vuestras elegidas. Las tendré muy en cuenta. Pues aquí os dejo por hoy. Espero que os haya gustado esta vuelta al inicio de las trail. Y como siempre, compartirlo, suscribiros y comentar. Ah, y darle a la campanita para estar avisados de las novedades del canal, que esto no lo digo nunca. Así que, ¡hasta el próximo vídeo!